Hola, y ahora estamos listos para la historia de la sección infantil que hemos estado viendo desde ya unos meses de El Santuario. Vamos a orar para comenzar. Buen Dios, te agradecemos porque hoy es sábado y porque podemos vernos aún mediante las pantallas. Te pedimos que puedas tocar nuestros corazones y podamos escuchar la historia de esta mañana y sobre todo podamos aprender algo nuevo. En Jesús, amén. Muy bien, vamos a comenzar con la historia. La historia de hoy se titula Las campanitas mensajeras. Nosotros ya habíamos estado viendo que Dios se comunica de diferentes maneras. Yo les conté que Él se comunicó a través de una burra una vez, que la hizo hablar. A Samuel le habló en la noche, se comunicaba a través de ángeles y había diferentes maneras que Dios usaba para comunicarse. Hoy vamos a ver de otra manera que usaba dentro de todo el tabernáculo para comunicarse con el pueblo, para darles a entender algo. Vamos a buscar el versículo que se encuentra en Salmos 86:5. Vamos a buscar el versículo en Salmos 86:5. Y yo lo voy a leer, ustedes lo pueden leer también ahí en casa. Ya lo habíamos leído antes, así que yo creo que lo vamos a recordar. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande es tu misericordia para los que te invocan. Este es el versículo en el que vamos a estar basando la historia del día de hoy. Vamos a recordar un poquito dos cosas que vimos ya en los temas pasados. Una de ellas fue el día de expiación. Yo creo que ustedes tal vez lo recuerdan, que hablábamos que ese día era un día de limpieza profunda para todo el pueblo. El día que se vestía el sacerdote de una manera diferente, que el pueblo tenía que haber pedido perdón. Era el día que ellos no se bañaban con jabón y champú como nosotros, pero tenían que estar limpios. Y el día de expiación era el día de limpieza profunda de pecados, por así decir. Era el día que todo se limpiaba. Vamos a hablar de este día. Y la semana pasada vimos la santidad de Dios. Vamos a ver un artículo que llevaba el manto del sacerdote. Nosotros ya vimos qué colores tenía, o que llevaba el pectoral, que llevaban las dos piedras, el urim y tumim. Y vamos a ver hoy un artículo que tenía. Yo quiero que pongan atención y escuchen, ¿sí? Esta es una campana. Y ustedes la pueden ver, es así. Es chiquita. Ustedes tal vez en las iglesias algunas iglesias han visto campanas grandes, o en su casa tal vez tengan alguna, o ahora que se acerca Navidad de pronto también las usan. Pero no voy a hablarles de esta campana, sino de otras campanitas. Vamos a ver unas campanitas que se usaban en la vestimenta del sacerdote. ¿Sí? Eran unas campanitas así como estas. Estas campanitas eran de oro y hacían ruido. Estas campanitas tenían que ir en el manto del sacerdote. Cuando hacían la vestimenta, recuerden que tenían colores específicos y manera perfecta de hacer esta vestimenta. La persona que las hacía tenía que poner una campanita de estas de oro y luego una como esfera o una pelotita de color azul, púrpura y carmesí. Era esta, ¿cómo le llaman? Granada, una granada. Era granada y campanita, uno, así todo, hasta que terminaba de rodear la vestidura del sacerdote. Así que el sacerdote, cada vez que él caminaba, pues escuchaba ruido, porque las campanitas se movían. Era una manera también que el pueblo identificaba que el sacerdote estaba ahí. Quiero que recuerden esto porque vamos a ver qué sucedía el día de expiación o por qué eran importantes estas campanitas. El día de expiación, que ya dijimos que era el día de la limpieza profunda, era el día que el pueblo tenía que estar preparado para que pudiera ser perdonado todos sus pecados, y que era el único día que el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo. Recuerden que en el lugar santísimo estaba el arca del pacto y ahí no podía entrar cualquier persona y no podían entrar siempre. Era un día al año el día que el sacerdote entraba, que era el día de la expiación. Así que el día de la expiación
se levantaban todos temprano, se arreglaban, se ponían la vestimenta, el sacerdote tenía su vestimenta especial con campanitas y el pueblo estaba afuera. Todos tenían que guardar silencio porque ese día el sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Y él entraba para pedir perdón por las personas, por todo el pueblo. Pero cuando él entraba, el pueblo estaba completamente en silencio. No había nada de ruido. Si se caía cualquier cosa, lo escuchaban todos, porque no hacían ruido, estaban pendientes de lo que sucedía dentro del tabernáculo. Así que el sacerdote, antes de entrar, no crean que él entraba feliz, ¡ay, voy a entrar! Entraba con miedo, entraba, preocupado, porque era una fecha muy especial. El sacerdote tenía que llevar las campanitas, esas, porque era la manera que el pueblo se daba cuenta si el sacerdote estaba caminando o estaba moviéndose. Si por alguna razón en el pueblo había algún pecador o había alguien que no pidió perdón por algunos pecados, el sacerdote podía morir dentro. O si el sumo sacerdote no había pedido perdón o no había sacrificado el macho cabrío, si el macho cabrío no había hecho todo lo que tenía que hacer, si algo hacía mal o si no estaban sus pecados confesados, él podía morir. Entonces cuando él entraba, él tenía miedo, igual que todo el pueblo, por eso estaban guardando silencio para saber qué iba a pasar. Cuando dejaban de escuchar las campanitas, estaban todos esperando volver a escucharlas. Y cuando volvían a escucharlas, otra vez sentían tranquilidad. Así que ya cuando terminaba el sacerdote, él salía y ya cuando lo veían era un alivio, todos alababan a Dios porque había pasado el día sin ningún problema y el sacerdote seguía ahí. Cuando dejaban de escuchar las campanitas, había algún problema y ahí tenían que ir a buscar si el sacerdote seguía con vida o no. Saben, nosotros, Dios también nos habla de algunas maneras y nosotros tenemos que pedirle que nos ayude a pedir perdón con las personas que nos portamos mal a veces, o también a pedirle perdón a Dios cuando hacemos algo que no le agrada. Nosotros vimos la semana pasada cómo podemos manchar nuestra vida como la pintura que manchó esa playera si no hacemos lo correcto o si desobedecemos o si decimos mentiras. Así que nosotros también tenemos que pedir perdón a Dios y a nuestra familia. Las campanitas mensajeras significaban que el sacerdote había intercedido por el pueblo, que ya todo el pueblo estaba perdonado. Gracias a Dios nosotros ya no tenemos que hacer que un sumo sacerdote vaya y lleve campanitas, porque nosotros solamente tenemos que recordar que Jesús dice: yo morí por Sofía, yo morí por Mateo, yo morí por Vanessa, yo morí por Ashley, yo morí por cada uno de ustedes, y es suficiente la muerte de Jesús para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados. Así que vamos a recordar el versículo: tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande es tu misericordia para los que te invocan. Les agradecemos por habernos acompañado y les mandamos saludos a cada uno de ustedes hasta sus casas.